Libro de los Salmos, capítulo 91. Y lea con nosotros desde el versículo 1. Leamos. ¿Se acuerda que hay un ejercicio que se hacía de lectura que era antifonal? Entonces yo leo un versículo y usted lee el siguiente, ¿le parece? Dice: el que habita al abrigo del Altísimo, verso 1, morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Siguen ustedes, ¿sí? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Que en medio del día destruya. Padre, pedimos, Señor, que hoy hables de una forma preciosa a nuestras vidas y corazones. Señor, permítenos hoy entender el plan y propósito que tienes para con nosotros, y que tu preciosa palabra traiga libertad, bendición a nuestras vidas y corazones. En el nombre de Jesús, amén. Diga conmigo: no temerás. ¿Alguna vez usted se ha hablado a sí mismo? ¿Nunca? En la Biblia hay un ejemplo de una mujer que se llama Débora. ¿Se acuerdan de Débora? A Débora nadie le decía que era valiente. Nadie le decía, tal vez, no sé, que era bonita o que era, ¿no? ¿Qué hacía ella? Ella se decía a sí mismo: Débora, levántate. Débora, camina. Débora, no te rindas. Entonces, ¿qué tal si hacemos ese ejercicio en esta mañana? Dígase a usted mismo, diga su nombre y diga: no temerás. A la 1, a las 2 y a las 3. Daniel, no temerás. Dígaselo una vez más: Daniel, no temerás. Bueno, dice usted su nombre, ¿listo? Yo digo el mío porque yo me llamo Daniel, ¿listo? Una vez más, dice: Daniel, no temerás. Ahora mire al que tiene a su lado, mírelo fijamente a los ojos. Si le sabe el nombre, lo va a decir. Si no, pregúnteselo. Salúdelo, dígale: ¿cómo se llama usted? Entonces usted le va a decir el nombre, mírelo a los ojos. Mire, hay algo que es precioso. Usted sabe el poder que hay en la afirmación de alguien. ¿Qué es la afirmación? El Señor mismo se presenta como a los hombres de la fe. ¿Cómo se presenta Abraham? Dice: yo soy. ¿Sí? Yo soy. O sea, es una afirmación de autoridad. Yo soy. No hay otro Dios. Jesús, ¿cómo se nos presenta? Hay 3 definiciones de Jesús. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es una afirmación. Entonces, hay una forma en la que uno como papá afirma en su hijo algo, y es que cuando lo mira a los ojos fijamente. Hay una parte que es llamativa en la historia bíblica, y es cuando el Señor le dice a Caín: ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué es decaído tu semblante? Cuando uno dice por ahí un dicho popular: el pecado acobarda, ¿no? Cuando a veces hacemos algo malo y nos toca ir allá, lo que uno más evita es mirar fijamente a los ojos a alguien. ¿Sí? Porque cuando uno está libre de toda cosa, pues uno mira normal. Pero cuando uno está avergonzado por algo, uno tiende a bajar la mirada. Pero hoy usted va a ser el instrumento de Dios para su hermano, para el que está a su lado. Y usted va a firmar esta declaración: no temerás. ¿Listo? Entonces mírelo a los ojos y dígale el nombre. Entonces va a hablar uno y después abre el otro. ¿Listo?
Entonces, primero habla uno y después habla el otro. ¿Listo? Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Primero. Claudia, no temerás. ¿Listo? Amén. Bueno, entonces escriba ahí, tome ese apunte, escriba en sus notas, no temerás. El salmista que escribe, y aprendíamos algo estos días, que da la casualidad que desde el Salmo 90 en adelante es una recopilación de una oración de Moisés. Entonces, entendiendo esto, hay una declaración que se hace acá. Y aquí es algo interesante. A todos nos gusta hablar, ¿cierto? Declarar cosas. ¿Cuántas veces yo he dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Muchas veces lo he dicho. Pero ¿cuántas veces he hecho muchas cosas y yo digo, ¿qué pasó, Señor? No, que yo todo lo puedo. Y me he encontrado con que no, y he dicho, pero ¿cómo así? O sea, esto no funciona, ¿será que no funciona? Pero mire que en la Escritura siempre encontramos algo que es precioso. Toda promesa, diga conmigo, toda promesa tiene condiciones. ¿Listo? Toda promesa que tiene condiciones. Y las condiciones no son malas porque las condiciones nos dicen lo que yo necesito hacer para que eso se cumpla. ¿Cuántas veces usted ha aceptado términos y condiciones sin leer? Diga, todo el tiempo, ¿cierto? ¿Sí? Uno no se pone a leer la letra chiquita, ¿cierto? Uno no se pone en eso. Uno lee, uno dice, ay, necesito eso, aceptar términos y condiciones porque si no se me pasa. Y a veces uno, mire lo que nos pasa. Nosotros con facilidad aceptamos los términos y condiciones que nos coloca el mundo para tener lo que ellos tienen. Pero mire la contradicción. Los términos y condiciones de Dios que no mutan ni cambian cada rato, a eso sí no nos gusta. Uy, no. Los términos y condiciones no nos gustan. Mire la diferencia. Dios es tan honesto que aquí le dejó todos sus términos y condiciones a usted y a mí. Pero sí se ha dado cuenta que muchas de las empresas que nos prestan servicios nos van cambiando los términos y condiciones cada rato. ¿Sí? ¿Y a favor de quién son los términos y condiciones? De ellos, no de nosotros. ¿Sí? Qué triste. En cambio, Dios actúa diferente. ¿A favor de quién son estos términos y condiciones? Diga míos. ¿Dios gana algo porque usted sea obediente? Dígame, ¿Dios gana algo porque sea obediente? No. ¿Quién gana por ser obediente? Yo. ¿Sí o no? ¿Dios gana algo porque usted se salve? No. Él es el dueño de todo, pero Él no gana nada porque usted se salve. ¿Quién es el primer ganador? Yo soy el primer ganador. Entonces el Señor es tan honesto y tan precioso que Él nos dejó su palabra donde están sus términos y condiciones. Por eso hablamos de Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Un testamento es donde están las condiciones para que usted reciba algo. Y entonces cuando usted tiene una herencia, tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿cierto? Usted tiene que demostrar increíblemente que usted es usted. ¿Qué le piden? Autenticación, fotocopia de su cédula, pero tiene que presentar la original, tiene que usted firmar como firme en su cédula, porque si no es igual a la firma que ellos tienen allá, no le pagan. Son los términos y condiciones que hay. Y mire, por eso hago este paréntesis, mire cómo nosotros actuamos. Con facilidad aceptamos los términos y condiciones que nos ponen otros para esclavizarnos y no aceptamos los términos y condiciones de Dios que no cambian. Y entonces muchas veces yo quiero la bendición, no temerás.
Yo quiero que el Señor esté conmigo. Yo quiero que el Señor haga esto, pero no pasar por los términos y condiciones. Y esto es algo que tenemos que tener claro. El joven rico, Jesús le puso los términos y las condiciones. Dice que vino un joven que tenía mucho dinero y entonces le dice al Señor: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Dice el joven rico. ¿Y qué le dice Jesús? Pues guarde todos los mandamientos, todo lo que está. ¿Qué dice él? Uy, no, solo he guardado desde que yo era niño. Muy bien, lo felicito. Entonces, segundo paso, segunda condición: venda todo lo que tiene y délo a los pobres. No. No. Dice la escritura que el joven rico se entristeció y se fue porque era muy rico. Y ahí es cuando el Señor después dice: qué difícil es seguir al Señor. No porque el Señor esté diciendo que para seguirlo a Él hay que ser pobres. Eso no es verdad. Sino que el problema es que a veces amamos otras cosas más que a Dios. El joven rico, que amaba las riquezas, las amaba, eran su seguridad, y no estaba dispuesto a entregar esa seguridad por confiar en Dios. Cuando Moisés habla en el Salmo 91, dice: no temerás. Esa es una afirmación bien interesante, porque no dice no vas a tener miedo. No lo habla en presente, sino lo habla hacia el futuro. Dice: no temerás. Y lo primero que tenemos que entender es que ahí hay algo precioso que nos habla el Señor, y es: no nos dice que no vamos a vivir y a enfrentar situaciones difíciles. Nos dice que aunque vengan esas situaciones, ¿qué va a pasar con nosotros? No temerás. Y enumera 4 aspectos que son importantes entender, en los cuales no voy a temer si qué. ¿Cuál es la condición del Salmo 91? Para que el Salmo 91 sea una realidad en nuestra vida. Lo encontramos en el verso 1. Dice, como dice, el que habita. El que habita es el que permanece, el que está con el Señor, el que aprende del Señor, el que toma, el que vive la palabra, el que está bajo el abrigo. Entonces esa persona que está habitando, que está bajo el abrigo del Señor, que conoce al Señor, que se relaciona con Él, puede enfrentar 4 aspectos de la vida, que son los que menciona. El primero dice: el terror nocturno. ¿Qué es lo más parecido al terror nocturno? Cuando usted va al campo y preciso a uno le da por ir en la noche al baño. Y yo no sé por qué tienen la costumbre en el campo de hacer el baño lejos. ¿Sí se ha dado cuenta? En el campo el baño siempre está lejos. Y preciso cuando uno va al campo, la noche es más oscura y usted escucha todo. Yo recuerdo cuando fui al campo, y yo no sé, se le agudizan a uno los oídos o qué es lo que pasa. Uno escucha en la noche cuando se rompe una rama, cuando suena como que algo se está moviendo. Mi hermano, mire, a contarle una cosa. Un día, cuando yo tenía 16 años, yo iba a hacer un grupo en un barrio lejos, que era el más lejano de donde vivíamos. Entonces, para ir a ese grupo, uno subía una cuesta, como usted acá en Bogotá, imagínese subir la pared, ¿sí? Juan Rey, por allá, hermano, una vaina así. Yo llevaba una maleta en la cual cargaba un equipo de sonido, porque yo colocaba las canciones para cantar. Entonces yo iba con mi maletica, subía temprano, entonces llegaba a una parte donde se encuentra con la carretera, bajaba y tocaba otra vez volver a subir. Entonces imagínense que terminamos el servicio, íbamos con otra persona, pero
subíamos juntos, pero nos devolvíamos por aparte, porque él vivía en el campo, entonces tenía que ir por otro lado y yo tenía que devolverme a mi casa al pueblo. Entonces imagínense lo que pasó. Yo iba todo feliz, entonces la luz era esa luz amarilla que por alguna situación a veces uno la empieza como que no se ve. Entonces yo iba caminando, entonces voy a coger la bajada y entonces imagínense que más o menos a distancia de unos 4 metros yo veo algo en el piso. ¿Qué creen que pensé que era eso? ¿Una qué? Sí. Yo literal vi una culebra. Yo dije, ay, Señor mío, Dios mío, ¿qué hago? Entonces lo primero que yo hice fue devolverme. Entonces me devolví. Pero pasó algo. Los hermanitos que habían salido se habían quedado a borde de la carretera charlando. Y a mí la verdad me dio vergüenza. Yo dije, imagínense yo llegar allá y decir, venga, me acompañan a pasar aquí. Entonces yo me escondí ahí, me quedé ahí y yo decía, eso no se mueve. Pero entonces yo dije, de pronto está ahí esperando, ya me identificó. Y en algún momento, cuando yo me vaya a pasar, ¡pum! Y yo de una vez calculé en mi mente, dije, estoy lejos del hospital. No, y hermano, me pica esa culebra. Y Dios mío, va y me muero. Me toca quién sabe qué hacer. Y entonces, de una u otra forma me acordé de que Dios está conmigo. Y yo era así, Señor, tú estás conmigo. Ay, pero Señor, pero ese animal no se va. Yo le hacía así, no se iba, nada. Hasta que, yo no sé cómo fue que me llené de valor. Y eso es como esos momentos cuando usted pasa esos tragos y dice, voy a pasar. Y entonces no recuerdo el texto de la Biblia que me acordé en esos momentos. Tomé la valentía y viera a mi hermano, y el temor era que a este lado también había matas, ¿no? Entonces yo decía, si me paso por aquí, ¿qué tal que haya otra allá? Yo no sé de dónde saqué valentía, pero la saqué y pasé. ¿Sabe qué? ¿Qué era? Una rama ahí puesta en eso. Dios mío bendito. ¿Sabe cuánto tiempo duré ahí? Mi hermano, como casi 1 hora. Cuando yo llegué a la casa, mi papá me dijo, venga, pero ¿qué pasó? ¿Usted cree que yo le conté? No. No, mi hermano, no. Yo dije, no. ¿Qué le dijo? Que duré 40 minutos, casi 1 hora ahí parado esperando que una rama se moviera. No, ¿yo qué voy a hacer eso? No. Imagínese el terror que me produjo eso. Imagínese ahora el terror que a usted le produce algo. Y algo que he aprendido es que nosotros no podemos minimizar los temores de otros. Es un error. Que a veces uno le dice a otro, ay, deje de ser gallina, eso no pasa nada. Ah, sí, claro, no pasa nada porque usted ya venció eso. Pero vaya cuando usted estaba en esa situación a ver si no pasaba nada. A ver si cuando sus abuelos lo mandaban a las 9 de la noche decían, no lo acompaño, vaya hermano. A ver si usted era tan machito cuando estaba tan chiquito para ir a eso. Mire, Moisés ha entendido que si permanece en el Señor, él no va a tener miedo del terror nocturno. No temerás, no temerás. El verbo que se utiliza es yaré, Y-A-R-E, yaré. Yaré habla de espantarse, de amedrantarse, de tener miedo, de temer. Mire, el temor es la puerta abierta al miedo. El temor es la puerta abierta a refugiarnos en cosas que vienen a atar nuestra vida. ¿Por qué es tan importante la afirmación de Dios de no temerás? Porque cuando estamos en el Señor, en nosotros se desarrolla una confianza plena en que Él es el que estará obrando y Él es el que hará.
Dice del terror nocturno. Hay cosas que pueden a nosotros causarnos terror. Tal vez un trastorno, tal vez un sueño. No sé si alguna vez usted se ha despertado repentinamente durante un sueño, tal vez llorando. ¿Qué pasó? Hubo algo que sucedió que está intentando atacar su vida y venir a generar terror en usted, miedos. Y entonces el Señor, a través de este salmo, dice: no temerás. Si tú me conoces a mí, no vas a temer. ¿Sabe cómo entiendo ese no temerás? Entiendo el no temerás en Jesús. Jesús está en el barco y dice que se levanta la gran tempestad. Todos los discípulos están como sacando agua, echando, porque el bote se nos va a hundir. ¿Cómo está Jesús? Durmiendo. Imagínense eso. El Señor Jesús, ¿cómo está? Dormido. ¿Y cómo están los discípulos? Como usted y como yo, desesperado. Me voy a ahogar, me voy a hundir. Aquí se acabó mi vida. ¿Qué voy a hacer? Pero Jesús está confiado. ¿Por qué? Porque Él ha entendido que no va a temer. Si está en el Señor le va a guardar. Si conoce su palabra, la palabra de Dios en nosotros nos da la seguridad de no temer al terror nocturno, a esas cosas que intentan venir de múltiples maneras a molestar su vida. Mire, un día una persona hizo algo, y es que hay personas expertas en colocarnos sus miedos y sus temores, y muchas veces nosotros los abrazamos con mucha facilidad. Un día una persona me empezó a hablar yo entiendo que hay personas que, así como nosotros ayunamos para que el reino de los cielos sea establecido, también hay personas que ayunan para que eso no suceda. Y entonces vino una persona y me dijo: no, es que hay un brujo, y es que hay brujos y hacen esto, lo uno y lo otro. Y yo me empecé a llenar de un temor. Y entonces un día yo tuve que vencer ese temor. ¿Y sabe cómo lo vencí? Con la palabra del Señor. Yo le tenía miedo a eso. Yo decía: uy, wow, pero es que un brujo tiene harto poder. Wow, tiene muchas cosas. Pero un día tuve que entender que el Señor tiene más poder, que Él no tiene poder. Un día tuve que entender, como lo declara la Escritura. Dice: si bebiere cosa mortífera, no te hará daño. Son señales que siguen a los que creen. Y un día tuve que entender eso, que si el Señor está conmigo, se puede levantar el que sea, hacer los rezos que sea, pero no hay agüero ni nada de eso contra mí, porque en mí está el Señor y Él es mi defensa. Y entonces yo no voy a temer. Mire, a veces nosotros nos llenamos de terror nocturno. De pronto, a veces usted se ve, o yo también, nos vemos obligados a veces como a actuar de formas que no son correctas. Yo no sé, y le hablo de pronto: Dios ha provisto un trabajo para usted. ¿Quién lo ha provisto? El Señor. ¿Listo? Entonces, si el Señor, a veces hay situaciones que se levantan de pronto para generar terror. Es que si no hago esto, entonces puedo perder. Es que si no hago esto, entonces se puede perder mi trabajo. No, eso es ¿qué? Terror. Y a veces uno cae en eso y olvida que si estoy en el Señor no voy a temer eso, porque es el Señor el que guarda mi vida, es el Señor el que está conmigo, es el Dios el que ve cómo yo hago las cosas y abrirá caminos. Pero el problema grande que tenemos es que, como no conocemos los términos y condiciones de Dios, no sabemos cómo actuar y qué hacer. No temerás al terror nocturno. Dice: ni saeta que vuele de día. ¿Le ha llegado últimamente una saeta, un pensamiento a su vida a decirle a usted: no, es que usted no puede, es que usted es tonto, es que usted no hace?
Mire, a veces vienen saetas a nosotros a través de palabras de personas que están cercanas. A veces vienen saetas a nosotros de cosas que no son. Palabras que le dicen a usted, pensamientos. Mire, cuando uno está intentando hacer las cosas bien, es cuando más saetas del enemigo vienen contra su vida. Y la primera saeta que le llega a uno, ¿ve? ¿Sí ve? Usted no va a poder. Cuando usted dice, voy a ser santo. Y entonces vienen ataques y vienen las saetas. ¿Sí ve? Usted no va a poder, usted va a fallar. Son saetas que vienen y vuelan en el día. Dice, ni pestilencia que ande en ¿qué? En la oscuridad. Ni pestilencia que ande en la oscuridad. Se refiere, no debemos temer a situaciones que puedan ocurrir de forma inesperada y en la noche. Hay cosas que vienen tal vez a nosotros como una pestilencia, que vienen a causar en nosotros incomodidades, que vienen a causar en nosotros aún enfermedades. ¿Sí ha visto que a veces nos pasa lo siguiente? Cuando uno llega y hace achú, ¿qué es lo primero que le dicen? Uy, ya tiene gripa, ¿cierto? ¿Y qué es lo primero que empieza a pasarle a usted? Oiga, sí, ¿cierto? ¿Y cómo resulta usted al paso de algunos días? Ya con gripa. ¿Por qué? Porque abrigamos temores, abrigamos cosas que vienen a nosotros. Ni pestilencia que ande en la oscuridad. Y dice, ni mortandad que en medio del día ¿qué? Destruya. Ni mortandad que en medio del día ¿qué? Destruya. Hay cosas que vienen a destruir su vida y su fe. Hay cosas que se levantan y que vienen contra nosotros, pero la confianza en nosotros nos lleva a decir, no voy a temer. Y hoy le hablo a personas aquí que de pronto han sido colocadas sobre sus vidas mantos de miedos, mantos de temores. Usted está intentando ser un empresario y alguien dice, no, eso no da por aquí. ¿Qué es? Dígale al que tiene a su lado, un manto de miedo y de temor. Caleb, ven un momento. Mire, yo he traído esto. Esto es bonito, ¿cierto? ¿Cómo le parece esta ruana? Las ruanas son bonitas, ¿cierto? ¿Sabe qué pasa muchas veces? Hay personas, hazte aquí, Caleb. Caleb nos representa a todos. Hay personas que andan con miedos y temores que quieren colocarlos en nuestra vida. ¿Y sabe cuál es el problema de los miedos y los temores? El problema es que nos acostumbramos. Entonces yo le digo a Caleb, no, Caleb, usted es un tonto, usted no puede. Y de tanto decírselo, él se lo pone. ¿Cómoda? Sí. Calientica, ¿cierto? ¿Sabe? Los miedos que otros nos infunden muchas veces aparentemente para nosotros son cómodos, porque es más fácil rendirse, porque es más fácil no hacerlo. Y ¿sabe? El problema no es que nos digan que no podemos hacerlo, que no podemos ser santos. El problema es que nos acostumbramos a eso. El problema no es que pienses que eres fea o feo cuando te miras al espejo. El problema es que lo estás creyendo, que te está gustando y que el enemigo usa muchas cosas para que te siga calentando y tú digas, uy, no, si me lo quito afuera hace mucho frío, mejor no, me quedo ahí. El problema de temer y de los miedos y de los terrores y de las cosas no es que vengan, porque pueden venir. El Señor no dice no van a venir ni los miedos, no, van a venir. Pero en ti y en mí tiene que nacer la convicción de no voy a recibir eso, no lo voy a aceptar como si fuera para mí, no es un regalo para mí. Mira, mujer, te han dicho que no vales. Mujer, te están obligando, empujando a cosas
que aún atentan contra lo que Dios está haciendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás lleno de temor? ¿Te gusta el miedo? ¿O vas a decir no? Mire, y el miedo viene en diferentes presentaciones y en diferentes formas. Tengo esta otra. A ver, ven Mateo. Ven Mateo, rápido. Entonces mire, esta es otra ruana, otro modelo. Mire, hay miedos. Ese miedo es bien ahuñonadito. Venga Mateo, hazte acá. Pero este miedo es más flaquito. ¿Sí? Y mire, hay cosas que otros, pasa igual que con Mateo, le quedó grande, ¿cierto? ¿Cierto? Le quedó grande, le quedó volando. Pero este miedo es diferente porque no es igual de abullonado que ese. Y hay miedos que también son así. Mi hermano, hay miedos que no son para usted, eso no es para usted. Pero sabe, a usted a veces y a mí nos gusta abrazarlos. Yo soy malo. ¿Usted es malo? Yo vine a este mundo a sufrir. ¿Es así? Yo hago muchas cosas y no funcionan. Yo intento y no puedo. ¿Sabes por qué no puedes? No porque no puedas, sino porque no estás entendiendo las condiciones que Dios te ha dejado para que puedas enfrentar esos miedos y esos temores. Esta es una mañana para romper y hacer algo que hace David. David hace algo precioso. Saúl, cuando va a enfrentar al gigante, hace lo que yo hice con ellos. Le dice: venga, usted va a enfrentar al gigante, entonces usted tiene que usar mi armadura. Tiene que usar lo que yo soy, porque si no usted lo van. Y él prueba y él dice, él se la pone. Imagínese una armadura de un hombre como Saúl, que era el más alto, en un David que era como, imaginemos a Caleb. ¿Cómo le queda esa armadura? Grande. No, imagínese para sacar esa espada. Entonces David dice, primero prueba para mostrar que no. Y él dice, no. Entonces David dice, no, yo me voy a quitar eso. No, yo me voy a quitar eso. Eso es suyo. Espera ahí, Caleb. Eso es suyo. Mire, hoy le hablo aquí a hijos que tal vez sus padres les pasaron miedos, temores. Tal vez les dejaron herencias que no son. Pero hoy tú tienes que hacer lo mismo que David. Devuelva eso. Eso no es suyo. Eso no es suyo. El que otros hayan fracasado no quiere decir que tú vas a fracasar. El que otros no hayan cumplido el propósito, el que ellos, perdón lo que voy a decir, el que otros hayan salido, discúlpeme esta palabra, chimbos, no quiere decir que usted también va a salir igual, ¿no? El hecho de que usted haya nacido en un lugar donde no tiene las cosas a favor no quiere decir que eso va a ser así. Hoy tienes que vencer tus miedos, quitarte esa ruana, ese ropaje y decir, no, yo no voy con eso. Porque yo soy hijo de Dios. Yo soy redimido por la sangre del Cordero. Mateo, tienes que quitar esos miedos y esas cosas, porque eso no es para ti. Otros te van a decir muchas cosas, pero tú dices no, porque yo creo lo que Dios dice. ¿Dónde lo dice Mateo? En la palabra. Yo creo que lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios de ti? Eso no te lo voy a decir yo. Perdóneme, pero yo no estoy aquí para decirle qué Dios dice de usted. Yo estoy aquí para comentarle y tratar de ayudarle a que usted entienda. Pero usted tiene que ir a descubrir lo que Dios dice de usted. Usted tiene que ir a la palabra del Señor y decir, Señor, tú dices esto. Tú dices que para no temer tengo que permanecer en ti. ¿Qué voy a hacer? Permanecer en ti. No simplemente decir, no voy a tener temor, porque le pasa lo mismo que a mí con mi culebrita. Mire, hoy de pronto usted tiene que quitarse. A veces usted es mal pensado. ¿Sabe qué es mal pensado? Usted piensa mal. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice el mundo?
piensa mal y ¿qué? ¿Qué dice el mundo? Piensa mal y ¿qué? Ah, ¿no se sabían esa? Ah, el mundo dice piensa mal y acertarás. ¿Qué dice la escritura? ¿La escritura también dice eso, Mateo? ¿Piensa mal y acertarás? Sí. No. ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice la palabra? ¿Sabe? Por eso es que mira, si no aprendemos la palabra del Señor, no sabemos qué dice Dios. Y entonces resultamos diciendo cosas que Dios no dice. Y por eso cuando construimos nuestra vida en cosas que Dios nos dice, viene la tormenta y nos echa abajo la fe y la casa. ¿Por qué? Porque estamos fundados no en la roca. La roca es conocer la palabra del Señor. Dice Moisés, invita a todos, y también después lo hace Josué. Invita, dice, escudriñen la escritura, búscanla, apréndanla, pónganla por todo lado. Y haz conforme a todo lo que en ella está escrita, porque entonces ¿qué? Harás prosperar ¿qué? Tu camino. ¿Y qué pasará? Y todo saldrá bien. ¿Por qué no prospera tu camino? Porque no tienes la palabra del Señor en ti, no la aprendes, no la memorizas. Tienes muchas cosas de dichos del mundo y no tienes los dichos de la palabra del Señor. Pero si tú hoy tomas la palabra del Señor, entonces el Señor te dice: Caleb, no temas. Sí. ¿Cierto? ¿Le tenemos miedo a los perros? No tanto. No tanto, estamos venciendo eso. Él, al igual que yo, tiene miedos, pero estamos luchando para ir contra eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios nos ayuda a vencer los miedos y los temores y los pensamientos que vienen y las cosas que se levantan. La palabra de Dios dice: no temerás. Voy a ver tempestades, pero estaré como Jesús, dormido, feliz, confiado en que eso no me va a matar. Mira, puede venir la enfermedad a ti, pero si tú sabes en quién confías, podrás pasar por el valle de la sombra de la muerte. ¿Y qué dice? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara. ¿Vara es qué? Corrección, ¿cierto? Tu callado, amor. ¿Qué hacen? Me infunden aliento, me dan nuevas fuerzas. Y después tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mira lo que hace el Señor. Pero ¿sabe por qué no ves eso? ¿Por qué no ves la mesa ni nada de esas cosas? Porque estás lleno de miedos, estás teniendo temores, abrazando cosas que no vienen de Dios, y lo que viene de Dios no lo abrazas. Si abrazaste la fe, abraza la determinación. ¿Qué hay que abrazar? Diga determinación. La determinación. Si soy hijo de Dios, ¿qué soy? La determinación. Hijo de Dios. ¿Listo? A ver, si soy hijo de Dios, ¿qué soy? Hijo de Dios. Si he sido redimido, soy hijo de Dios. Entonces, ¿qué hace un hijo de Dios? Dijo, mire, hacía una reflexión, que es algo que también tenemos que cambiar. Mire que a veces a mí me da, cuando nos invitan a reuniones, a mí no me gusta, digamos, vino, esas cosas, no sé, no me gusta. Pero entonces entendí que estoy haciendo mal, porque yo siempre trato de excusar, ¿no? No, es que voy a manejar, es que no sé qué, es que sé cuándo. Y entendí, yo decía, tan bobo yo, ¿no? En lugar de decir con convicción, no tomo. ¿Sí? Y eso no es nada malo, no tomo, no me gusta. Mire que a veces los del mundo tienen más convicción que nosotros. Usted que es hijo de Dios, que sabe para dónde vamos, sabe lo que pasó, lo que pasará y lo que vendrá, no tiene la convicción que tiene otra gente que sí dice, no, ya. Hay que tener convicción. Mi hermano, no siga cediendo. Ay, es que una para la sed. No, ni una ni dos para la sed. Ay, camine, que eso no pasa nada. No.
Ay, pero entonces se va a quedar fuera del grupo, se va a quedar fuera de las cosas. Bueno, ustedes se lo pierden porque donde yo estoy hay bendición. Si me sacan de aquí, mi hermano, baila. Porque esta empresa se puso buena porque llegó el Hijo de Dios. Mi hermano, mire, hay gente que no tiene la verdad y cree sus mentiras como si fueran verdades. Y usted y yo que tenemos la verdad de Dios, ¿cómo que no la creemos? Crea, la verdad de Dios está en usted. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No temerás. Daniel, no temerás. Daniel, no temerás. No más esos miedos y esos temores. No más esas cosas que no son tuyas. Somos libres en el Señor para ir al propósito que Dios tiene. Esta mañana es una mañana para que Dios libere tu vida. Yo le invito a que se coloque sobre sus pies.